Hola, como siempre espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy aquí no para hablar de un aspecto puntual o de un evento astrológico puntual, pero sí para dar continuidad con aquel video que hice creo que el año pasado, cuando se produjo el cambio de los nodos del karma al eje Cáncer Capricornio. Y en aquella oportunidad había quedado en que íbamos a continuar trabajando con este tema, que es muy importante porque es un tema que tiene que ver con cierto rumbo energético al que las energías astrales nos invitan a trabajar en este momento. Entonces, para dar continuidad con aquel video, y para cumplir un poco pues con este desafío energético, la propuesta que les traigo hoy es comenzar a hablar acerca de uno de los aspectos más importantes, yo creo, de una carta natal y de nuestra vida en general, como lo es la luna. ¿Y por qué? Porque bueno, el nodo norte se encuentra en el signo de Cáncer y como ustedes saben, Cáncer es el único signo que está regido por la luna, de manera que la posición del nodo norte en este momento en el signo de Cáncer y la posición de Saturno, el nodo sur y Plutón en Capricornio son una verdadera invitación a que trabajemos no solamente esa casa astrológica en la que para cada uno de nosotros cae el signo de Cáncer, sino también para que trabajemos todo lo que tiene que ver con nuestra luna, con los aspectos lunares que están relacionados evidentemente con el campo de nuestras emociones. Los cabalistas aseguran que nosotros hemos encarnado con el único propósito de trabajar nuestro mundo emocional. Es la tarea que traemos todos los que estamos en este plano, y este momento en el que el nodo norte se encuentra en el signo de Cáncer, yo creo que es un momento clave para avanzar en ese propósito, en esa tarea. ¿Qué podemos decir en la astrología? La luna es pues un elemento clave. Cuando un astrólogo toma una carta natal, lo primero que observa generalmente es en qué signo se encuentra la luna, en qué casa se encuentra la luna, qué aspecto hace la luna con los diferentes planetas o con los diferentes ángulos de la carta natal, en qué fase se encontraba la luna en el momento del nacimiento de la persona en cuestión. ¿Y por qué? Porque la luna va a dar cuenta de cosas que son realmente trascendentales para nosotros, y comprender esta luna y hacer consciente los procesos lunares nos puede permitir realmente alcanzar una evolución en nuestra conciencia. En principio la luna tiene que ver, y la luna además nos compete a todos. Todos tenemos todos los planetas, pero lamentablemente podemos morir sin llegar a desarrollar de una manera consciente nuestro Sol, nuestra Venus, nuestro Júpiter. Sin embargo, la luna está allí, nos influencia a todos de manera absolutamente inconsciente, y la idea es un poco tomar conciencia, hacer consciente estos procesos lunares para desbloquear de alguna manera nuestra carta natal en general. Si nosotros lo observamos desde el punto de vista del árbol de la Kabbalah, de lo que voy a hablar después, observamos que la posición que ocupa la luna dentro de todo el árbol es como una suerte de tapón o de filtro que filtra de alguna manera las energías del resto de los planetas, incluido el Sol, y que nos hace potable o digerible todas esas energías. Pero no deja de ser un filtro, no deja de ser un punto de percepción, y por eso es importante estar conscientes de cuál es su función. Es como cuando estamos viendo una película y no estamos conscientes de que es una película, y entonces evidentemente sabemos que es una película, despierta nuestras emociones, nos hace llorar, nos hace reír, pero estamos conscientes que una vez que el monitor se apague, esa historia se terminó y que no es una historia real.
Con el caso de la luna pasa algo similar, vivimos las experiencias lunares, pero si no estamos conscientes de que son como decir lentes a través de los cuales percibimos la realidad, pues podríamos llegar a incluso a sufrir mucho en nuestra vida, ¿okay? Voy a ir poco a poco explicando cada uno de estos temas. Entonces, desde el punto de vista de la astrología clásica, por decirlo de alguna manera, la luna representa, por una parte, nuestras emociones, nuestras respuestas emocionales, eso que llaman también nuestra conciencia automática, por no llamarla inconsciencia, nuestra conciencia automática, es decir, la manera en la que reaccionamos directamente, casi sin pasar por el proceso de digerir bien lo que estamos haciendo, sino que es una reacción inmediata, automática. La luna también refleja la relación del niño que nace y de la persona, del consultante, con la madre, que es una relación sumamente importante, trascendental, y además de con la madre o con la persona que ejerce este rol de la madre, con el entorno familiar. Y esto es muy importante porque esto determina mucho la manera en la que nosotros nos vamos a relacionar en nuestra vida adulta. La luna también tiene que ver con nuestro yo relacional. ¿Okay? Nosotros tenemos un sol que define un poco nuestro yo verdadero, entre comillas, pero la luna es el yo que se relaciona con el otro y es el yo que en esa relación con el otro, es el yo con el que nos relacionamos. En la medida en que ese yo se va relacionando con otras lunas, se va modificando, ¿okay? Se va moldeando. También la luna es un espacio de memoria, donde almacenamos las memorias que se van a ir quedando fijadas no solamente en nuestro inconsciente, sino las memorias que vamos a ir, y ya vamos a hablar de eso también, que vamos a ir pasando a las generaciones futuras. La luna también, dependiendo por supuesto del aspecto que la luna, y esto es un elemento muy importante, del aspecto que nuestra luna haga con el sol en principio, va a depender mucho de la facilidad o la dificultad que vamos a tener en nuestra vida para digerir las cosas y para avanzar, digamos. No consigo la palabra ahora, pero la relación que la luna y el sol hacen en conjunto es lo que va a permitir desarrollar nuestro carácter con mayor o con menor dificultad. Pongo un ejemplo simple: cuando la luna se encuentra en cuadratura con el sol, vamos a ver por lo general personas que tienen, como todos tenemos por supuesto dualidades, contradicciones internas, pero vamos a ver que son personas que la contradicción interna se manifiesta fuertemente. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene una cuadratura, es más, voy a poner el ejemplo de un amigo que es de signo solar Acuario y tiene una cuadratura exacta con su luna en Escorpio, ¿ok? Una cuadratura, lo que llamamos partil, es decir, están exactamente en el mismo punto de cada uno de los signos, y es una persona que tiene un corazón muy acuariano, muy vanguardista, muy desapegado, pero con su luna en Escorpio manifiesta plenamente la energía de Escorpio, apegada, posesiva, y entonces vive su vida, ya lleva 54 años creo que ya tiene, y su vida ha girado en torno siempre, ahora lo entiende más porque por supuesto lo conversamos, pero antes de conocer de esto, su vida giraba mucho en torno a esa dificultad emocional de gerenciar su sol, de expresar su sol, porque hay un tema allí con las emociones que le dificulta mucho avanzar hacia su sol. Igual tenemos una persona con una cuadratura sol-luna entre el sol en Virgo y la luna en Géminis, entonces
esa necesidad de enfocarse, de ser minucioso y detallista del Sol en Virgo, se ve un poco saboteado por esta luna en Géminis, que es más dispersa, que es más desordenada, que se interesa por todo y al final le cuesta un poco concretar. Entonces ahí vamos a ver que existen ciertos desafíos. Yo siento que pasa algo parecido con las oposiciones, pero es otra dimensión la oposición. Yo siento que el aspecto de cuadratura entre la luna y el sol es realmente un aspecto a trabajar, a tener en cuenta. Es uno de los aspectos, yo diría, más desafiadores de la carta, porque es como que tienes dos elementos que definen tu personalidad y que ambos están en disputa. Es como ser hijo de padres que están en disputa o que se divorcian en malos términos. Entonces el papá te jala para un lado, la mamá te jala para otro y en definitiva te generan como una suerte de distorsión que luego cuando uno llega a la edad adulta le toca trabajar. Entonces, bueno, decía que desde el punto de vista de la astrología clásica, la luna va a dar pistas, va a definir lo que luego va a ser nuestro campo emocional, pero que en principio es el ambiente familiar que nos acoge en el momento del nacimiento. Esta luna también tiene mucho que ver, y yo lo he constatado en varias cartas astrales, tiene mucho que ver con la expectativa de los padres en el momento de la concepción. Yo he visto varios casos, de hecho el de mi hijo es uno, de niños hiperdeseados, hiperbuscados, donde los padres hacen tratamiento para tener este hijo, y generalmente son niños que nacen con la luna en Leo, generalmente, o sea, es así como el sol de la familia. También vamos a ver casos que se insinúan en la posición de la luna de los nacimientos no deseados, los intentos de aborto, de este neonato, y todo eso se imprime de forma inconsciente en el desarrollo emocional de la persona. Por eso es que es tan importante tener en cuenta el tema de la luna. También cuando la luna está en contacto con los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, vamos a ver que la persona desarrolla unas características y vive experiencias que al final son tan extraordinarias, a veces son dolorosas, pero que al final le permiten ver la vida desde un nivel más evolucionado. No digo evolucionado por decir que unos son más que otros, sino que permite comenzar a ver la vida un poco más allá del común, un poco más allá del cotidiano, que es realmente cuando la luna está en contacto con los planetas transpersonales, la persona es desafiada a realmente vivir experiencias que le permiten separarse un poco del yo y comenzar a ver la vida desde una perspectiva mucho más amplia. Desde el punto de vista de la Kabbalah, la luna, como decía, está Malhut, en el árbol de la Kabbalah está Malhut, que es el reino, que es donde estamos nosotros, en la tierra, y inmediatamente después de Malhut está como un gran cisterna energético, que es Yesod, y ahí en Yesod es donde opera la luna. Y Yesod es el filtro, es un tapón que eventualmente regula las energías que vienen de los demás planetas hacia nosotros. Y de hecho, desde el punto de vista astronómico, vemos que la luna en su rotación con la Tierra es la que permite que el movimiento de la Tierra sea regular, que no sea un movimiento caótico. Y en el caso de la luna, ella crea una suerte de filtro que nos permite captar las energías de los demás planetas de una manera más potable a nuestro nivel de existencia. Sin embargo, esa es, digamos, la función de la luna. Ahora, ¿cuál es el problema de la luna? Desde la Kabbalah, cuando nosotros estamos en el nivel de Yesod, de la luna, se dice que estamos en el nivel de la esclavitud de Egipto. ¿Okay? Cuando estamos, porque la luna provee también un lugar de sustento, una zona de confort de alguna manera,
es nuestro lugar de nutrición, y siguiendo la mitología bíblica de la presencia del pueblo de Israel en Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, la queja del pueblo era: en Egipto teníamos comida, teníamos un techo, ¿no? Teníamos ciertas cosas que nos permitían meramente existir. Y entonces la propuesta espiritual es reconocer a la luna, ¿no? No es rechazar esa energía, todo lo contrario, reconocerla, pero darle su justa función, su justo papel, porque si no, pues corremos el riesgo de quedarnos como atrapados allí en esa energía y no evolucionar hacia otros estadios que no son fáciles, pero bueno, bien vale la pena hacer el esfuerzo. La luna también permite, desde el punto de vista ya de la psicología moderna, ha habido todo un desarrollo con el tema de lo que tiene que ver con la psicogenealogía y todos estos estudios sobre las constelaciones familiares, la relación del núcleo familiar en el desarrollo psicológico del sujeto, todo esto que tiene que ver con la transgenealogía también, que es temas muy interesantes, todo lo que tiene que ver con las terapias familiares. Y hay un punto interesante en todo este desarrollo que de verdad vale la pena investigar, y tiene que ver con un concepto. La primera vez que lo escuché fue a una psicóloga doctora en neurociencia francesa, que si no recuerdo mal se llama Sirne Betmamou, y ella habla de un concepto que me parece muy esclarecedor, que es el concepto del trance familiar. Es muy interesante porque cuando uno lo compara con la luna en la astrología se evidencian muchas cosas. Ella dice que el trance familiar es una suerte de estado hipnótico, ¿ok?, en el que generalmente los seres humanos, cuando no hemos trabajado lo suficientemente nuestro nivel de conciencia, es un estado hipnótico en el que caemos cuando entramos en contacto con los miembros de nuestro núcleo familiar. ¿Okay? Es como una caída de conciencia. Ella dice que ella lo experimentó y fue un amigo psicólogo el que se lo hizo notar, que ella pues psicóloga, terapeuta, y un día lo invitó a este amigo a su casa, y cuando llegó a su casa era la niña de 5 años, mamá, papá, tías, abuelos, y él le dijo: mira, tú cambiaste completamente, y es porque ella ingresó en esa energía de trance familiar al que está habituado, y que es un tema delicado porque generalmente uno de los puntos más delicados a tratar dentro de todo este tema de las terapias de familia, constelaciones familiares, es el tema de la exclusión, ¿no?, del miembro excluido que reclama su espacio. Entonces ella dice que entrar en este trance protege de la exclusión. Si en mi familia la costumbre es esta, pues mi miedo inconsciente a evitar esa conducta, o sea, tenemos un miedo inconsciente a evitar ese tipo de conductas para evitar al mismo tiempo no ser excluido, del círculo familiar. Entonces, esto es genial cuando es una familia, digamos, que tiene más aspectos positivos que negativos, pero es terrible cuando se trata de núcleos familiares disfuncionales, problemáticos, y que generan sufrimiento en la persona. ¿Okay? Esto lo vamos a ver en lunas que tienen contactos duros con planetas fuertes, Plutón, eventualmente Urano, Saturno, Marte, en el que la persona realmente necesita someterse a una terapia para tomar conciencia de este trance. Porque ¿cuál es el problema del trance y por qué se le llama trance? Porque es una suerte, como decía, de estado hipnótico en el que no eres tú quien controlas tu vida y no eres tú quien decides, sino que estás como dejándote llevar por una energía que es, entre comillas, externa, y que es la que va conduciendo tu comportamiento y con esto al final tu destino. Entonces por eso es sumamente importante tomar
yo sé que hay astrólogos que no les gusta el término, pero yo lo voy a usar, tomar un poco de control sobre esta energía, de manera que nosotros podamos utilizar esa energía para concretar ciertas cosas de nuestro destino y no que esta energía nos vaya llevando como en un estado hipnótico y llega un momento en el que entonces ya no podemos hacer más nada. Entonces, todo este tema de la influencia de la luna desde el punto de vista de los astrólogos ha dado pie al desarrollo de muchas teorías que continúan afirmando, ya de hecho con pruebas científicas realizadas, cómo es posible que una generación a otra se herede no solamente la carga biológica, genética, los genes, el color de la piel, el cabello, los ojos, sino también que se hereden cargas emocionales. ¿Okay? Se han hecho muchos experimentos con hijos descendientes de personas que vivieron la guerra, que vivieron guerras, que vivieron, no sé, diferentes tipos de eventos traumáticos, y que son personas que, si bien no han vivido esas experiencias, tienen problemas de miedos irracionales, pánico, dificultad para administrar el estrés crónico, estrés postraumático de eventos que efectivamente no han vivido. Y es de ahí que la neurociencia y toda la psicogenealogía ha ido descubriendo que existe entonces una transmisión a través del ADN de estos eventos traumáticos. Entonces la idea es trabajarlos para evitar pasarlos a la generación que sigue. Toda esta mezcla así en grandes rasgos, en grandes pinceladas, lo que estoy intentando hacer es decir que el estudio de la luna, que es lo que vamos a hacer posteriormente, hablando de cada una de las lunas y luego de los aspectos, nos puede permitir enfocarnos en si estamos atravesando alguna dificultad de tipo psicológica. Esto nos permite tener un diagnóstico un poco más certero de qué es lo que está pasando con la persona, por qué la persona está manifestando este tipo de problemáticas, vamos a decir psicológicas, porque además la luna tiene todo que ver con la psique. Y bueno, por eso me parece importante aprovechar, repito, que el nodo norte está en el signo de Cáncer, para ir mirando esos aspectos de la luna e intentando ir proponiendo alguna suerte de terapias, ejercicios, cosas que podemos hacer para salir de esa zona en la que podamos estar atrapados. La luna también, desde el punto de vista cabalístico, tiene mucho que ver con el tema del sustento, por eso también es importante trabajarlo. De hecho, no es casualidad que dentro del árbol de la Kabbalah y con respecto al relato bíblico, cada personaje de la Biblia, cada patriarca de la Biblia está asociado a una esfera, a una sefirá y por consecuencia a un planeta. Y la luna, Yesod, es decir, la sefirá Yesod, donde opera la luna, el personaje bíblico que representa esta energía es Yosef. Yosef, como ustedes saben, fue el hijo el hijo de Israel, de Jacob, que logró convertirse, mediante su interpretación de sueños, logró convertirse en el virrey o en el segundo a bordo de Egipto, y consiguió, a partir de este alto cargo que logró, alimentar a todo Egipto y a todas las poblaciones aledañas, ¿no? Entonces por eso la luna tiene que ver, y por su color también se relaciona con la plata, tiene mucho que ver con la posibilidad de ganarnos o de obtener el sustento. Entonces por eso también es interesante tomar atención a este astro. ¿Qué más decir? Otra cosa que es muy importante es que la luna tiene la memoria
de nuestros ancestros vienen incorporados a nuestra luna, digamos, la forma en que se va a expresar en nuestra vida tiene mucho que ver con la luna. Allí están impresas memorias que no son nuestras, pero de las cuales somos herederos. La luna también tiene mucho que ver con la manera en la que o vamos a llevar o nos va a llevar el destino. Por eso es importante para las que somos madres, estudiar la luna de nuestros hijos da muchísimas pistas de cómo ellos nos perciben, y también la energía lunar de nuestros hijos es como una energía que nos transforma también. Yo he visto muchos casos de personas con luna en Escorpio en la que después de su nacimiento, poco tiempo después, sus padres se separan de manera bastante traumática. Entonces, ver la luna de nuestros hijos en el momento en que ellos nacen permite, esto es un ejemplo, lo de la luna en Escorpio, permite ver un poco qué rumbo va a tomar nuestra vida. Eso es súper, súper interesante también. Entonces, bueno, este primer video era para un poco introducir en este tema de la importancia de la luna. Como ustedes saben, hay 12 posiciones lunares posibles. Digamos, la luna puede estar en cualquiera de los 12 signos. Cada una va a representar unas características completamente diferentes. Y entonces, en un próximo video vamos a comenzar a hablar de eso. Otra cosa que quería decir con respecto, antes de que se me vaya a olvidar, con respecto a la posición de la luna, es que para la tradición cabalística, la astrología cabalística, la luna creciente es mucho más favorable para el sujeto que nace con esa luna, en fase de luna creciente, que la luna menguante, ¿no? Dice que la persona que nace en luna menguante quizás va a tener un poco más de dificultad para concretar ciertas cosas, para obtener ciertas cosas que le dan nutrición, salvo las personas que nacieron en la luna menguante del mes de Leo. En este caso se invierte la relación, es decir, los días menos favorables son los días de luna creciente, y los días más favorables serían los días de luna menguante. Solamente en este caso, porque la energía solar está muy fuerte en el mes del signo de Leo, y bueno, eso tiene una lógica espiritual allí. Bueno, creo que eso era básicamente lo que quería decir acerca de la luna. Me gustaría conocer sus experiencias, los que conocen más o menos su carta natal, cómo han experimentado sus diferentes lunas, también cómo han hecho para trabajar esos aspectos, minimizar un poco el impacto, en el caso de que sean negativos, de esas experiencias lunares. Si te parece interesante seguir esta serie que va a comenzar esta semana, te invito a que te suscribas al canal. También voy a estar publicando pequeñas posts en mis redes sociales, en Instagram y en YouTube, Yasmin Eli Astrología. Y bueno, los espero en un próximo video para hablar de este tema. También voy a intentar poner algunos ejemplos de situaciones que están relacionadas con la luna, con nuestras lunas y con los aspectos que esta luna hace. Les mando un beso enorme, les quiero mucho y ya saben, nos vemos en el próximo video. A bientôt.